Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ortega, soy académico del ICI. También soy coordinador de la radio JGM, que es la radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, una radio online. Pero gran parte del trabajo profesional lo he desarrollado en una ONG que se llama ECO, Educación y Comunicaciones. Que lleva más de 30 años trabajando en comunicación alternativa, comunicación comunitaria, comunicación popular, con diferentes enfoques. Y lo que vengo a presentar en el fondo es el resultado de una intervención que desde ECO hicimos y desde diferentes actorías para UNESCO en el marco de un programa que se hizo con el Ministerio de Educación luego de una catástrofe ambiental que hubo en el norte de Chile, un aluvión en la zona de Copiapó y toda la región de Atacama, donde se nos pidió en el fondo, fueron a tocar la puerta para desarrollar un plan de intervención en colegios con radio escolar. Entonces era un desafío interesante porque había que pensar la radio escolar en función del contexto actual de las comunicaciones, en función de efectivamente pensar que los sujetos son hipermediáticos, son transmedia, que es lo que hago con una radio escolar, que es el paradigma de la educomunicación de los 80, de los 70, qué sé yo. Entonces había un desafío en rescatar la educomunicación como campo teórico, modernizar el enfoque. Entonces les voy a contar rápidamente más o menos cómo fue esto. En el fondo el trabajo fue una aproximación educomunicativa al diseño de nuevas formas de meter y de hacer dialogar efectivamente el ámbito de la comunicación con la educación. Diseñamos módulos formativos que fueran atractivos para la comunidad escolar. Pensamos siempre en la comunidad escolar, no solamente los estudiantes como receptores pasivos de un curso de periodismo, que es lo que en el fondo es lo que se hace generalmente. El trabajo se estructuró en servicios públicos, 8 comunas, 3 regiones, más de 100 niños y niñas. Con 3 contrapartes que supervisaron, que fue el Mineduc, Ministerio de Educación, UNESCO, que fue efectivamente el que contrató el servicio, y la USACH, porque después este mismo modelo lo implementamos en 6 colegios del programa PASE de la USACH. En Chile hay un programa que es de acompañamiento efectivo de la calidad de educación que se llama PASE, de la Universidad de Chile, la USACH, y la USACH decidió intervenir en 4 colegios con este mismo plan. Entonces, este plan lo probamos en colegios del norte de Chile, el liceo público, con diferentes contextos rurales, urbanos, y también en colegios de zona central, en región metropolitana y sexta región, también con contexto rural y contexto urbano, con todo lo que se involucra, migración, desigualdades sociales, etc. Como desafío, antes de comenzar el trabajo, estaba primero cómo hacíamos dialogar la herramienta comunicacional en contextos educativos diversos. No es pensar un modelo de radioescuela para el liceo X, es pensar un modelo de radioescuela para que se adapte, que sea flexible, que se acomode también a cómo hoy día se está consumiendo los medios por las nuevas generaciones. ¿Cómo hacemos también? Peleamos por este valor del lenguaje radial, lo sonoro, cuando son audiencias mucho más transmediáticas, mucho más audiovisuales, mucho más... ¿Cómo le devuelvo a dar valor a la radio? En una audiencia que no consume radio. Los estudiantes de segundo ciclo básico y estudiantes de enseñanza media, enseñanza de los últimos años en Chile, es poco lo que consumen de radio, consumen más podcast. Entonces había que meterse con el streaming, había que meterse con otras materialidades del soporte sonoro, que no era solamente pensar en una antena o pensar en una radio escolar clásica que salga por la sala o por los recreos. Como también superábamos el rol clásico del comunicador o del periodista, que va y dialoga con la esfera educacional, con el periodismo. Y llega ahora, buenas tardes, este es el periodismo, y que es lo que yo conocí por radio escolar alguna vez, y los grandes manuales de radio escolar efectivamente tienen que ver mucho con cómo la comunicación periodística llega al aula. Hoy día se hace también a través del cine. Siento que el cine es un buen lenguaje también para llegar a través del aula, pero había que repensar este rol clásico del comunicador. Y también pensar una armadura pedagógica que fuera hipertextual, que no solamente contemplara cuánto voy a enseñar a hacer radio, o traigo una novedad que no es novedad, que es la radio, sino que traigo en el fondo un lenguaje transmediático para poner en circulación una comunidad educativa. ¿Y cómo lo hago para que sea atractivo? Para que no sea solamente, aquí viene el consultor de la UNESCO, hay que recibirlo, hay que estar claro que efectivamente la educación es un ámbito ultra intervenido, más cuando pasan estas catástrofes naturales donde el Mineduc tira plata, la UNESCO quiere meterse, y todos quieren ir a apoyar, pero te meten desde la clase de Zumba hasta la radio escolar, con
nuevos computadores, en contextos donde la gente no tiene agua. Entonces es raro pensar eso, y como uno como comunicador, bueno, sube hasta sobre intervencionismo, pero lo hago de una forma que se llama entretenida. Algunos hitos del proceso, efectivamente fue el rescate del campo teórico comunicativo, pero con mirada interseccional. La educomunicación es una hibridez, un campo en el fondo que surge mucho también del aporte argentino, de peruano, Alfaro, que soy brasilero también desde la educación popular, pero piensa la comunicación en el ámbito educativo, cómo se da la comunicación, el ecosistema comunicacional, dentro del ámbito educativo del aula. Yo lo puedo eso nutrir efectivamente con educación popular y pensar que el aula no es solamente el espacio de intervención simbólica monotemática, sino que puede ser un espacio de diálogo. Tratamos de buscar ahí una matriz. Y cómo incorporamos también la dimensión del derecho humano a la comunicación, de la libertad de expresión en el aula, que no es un tema que está trabajado tampoco. Para nosotros que trabajábamos de la comunicación comunitaria, era fundamental, habíamos aprendido durante muchos años, que no basta con llegar a enseñar diferentes técnicas, esto es una entrevista, esto es una crónica, así se hace un programa de radio, y que en el fondo cómo se coloniza desde la comunicación otros espacios, sino que teníamos que llegar a poner una herramienta que liberase un derecho. En contextos donde efectivamente el derecho a la participación es desigual, los estudiantes no comunican igual que los docentes o directivos en una comunidad escolar, ¿cómo hacíamos para que la herramienta radial fuera atractiva para los estudiantes? Nos dimos cuenta que era devolviendo un derecho. Hicimos un modelo experimental con 4 dimensiones que vamos a mostrar después, y también que esas 4 dimensiones se vincularan a imaginarios múltiples, y no solamente habláramos de la escuela. Si vamos a tener una radio escolar que va a hablar de la escuela, no es interesante para chicos que están con redes sociales, audífonos y con el reggaetón y trap. ¿Cómo hago que sea interesante ese espacio? ¿Cómo traigo esos imaginarios simbólicos de sexualidad, de falta de educación sexual, de relación migrante, de rural-ciudad, al trabajo radial? Y también nos pusimos como un hito también el rescatar la atención intergeneracional de poner a los directivos y docentes también al servicio de la radio. No solamente un trabajo que traen los tíos de la radio, y con los 5 chicos que se portan mejor de cada curso, sino que no, es para los profesores. Entonces contemplamos una capacitación radial para profesores. Porque también los docentes o directivos son el estamento adulto que sí tienen una relación con el lenguaje radial. Si escuchan radio, sí les gustaría ser locutores, sí. Nos encontramos con profesores de educación física, inspectores, auxiliares, que eran locutores natos. Y la radio les cambiaba el rol también, y los ponía a dialogar intergeneracionalmente en otro código, donde yo como estudiante o las compañeras y compañeras que estaban ahí nunca lo habían visto en ese registro. Ah, al profesor le gusta el rock. Ah, a la profesora le gusta... Sí, ¿viste? El modelo se basó en 4 dimensiones que teníamos que efectivamente construir en función de los requerimientos del contratante. Primero, la radio con un fin pedagógico. Cómo hago que el profesor de inglés vea en la radio una oportunidad para evaluar y para pasar contenido. Cómo hago que la profesora de matemáticas, las ciencias naturales, la biología, se trasladen al ámbito radial, salgan del aula y vengan a donde instalamos la radio, que no era fácil. Segundo, poner una reflexión ciudadana. Chile es un país que efectivamente hoy día se está pensando a nivel de educación ciudadana, no sabe lo que es todavía, pero el Ministerio obliga a que los colegios definan un ámbito de reflexión ciudadana y lo pongan de primero a cuarto medio, por las fallas de la democracia, por la brecha entre sociedad civil, etc. Un enfoque comunitario que era nuestro valor agregado que nosotros le poníamos a la propuesta, que era en el fondo cómo hacemos que esto no es solamente una radio escolar, sino que una radio del colegio hacia una comunidad. Llámese apoderados, padres, docentes, funcionarios, trabajadores del colegio, la señora del kiosco de la esquina, los hermanos de los estudiantes, etc. Y llegar tal vez a autoridades, llegar a la señora en espacios más rurales, a la de la posta rural, posta de salud rural, y también tomando como cuarto elemento el campo valórico emocional, que es fundamental en la nueva generación. Si yo no voy a dialogar y no los voy a poner el campo valórico emocional en juego, en una puesta en escena comunicacional, los tengo como espectadores pasivos y eso no va a funcionar. Sobre estos 4 campos, en el fondo pusimos la música, la entrevista, los formatos, el radioteatro, el debate, las nuevas tecnologías, por supuesto, que fueron fundamentales. Como producto, rápidamente les puedo contar que se hicieron 8 radioteatros, 2 entrevistas dentro de la comunidad, es decir, estudiantes que entrevistaban a profesores,
docentes que entrevistaban a otros docentes con cosas que jamás se imaginaron encontrar, entrevistas que se hicieron también, o radioteatros, en función de temas curriculares, como hagamos una entrevista a la mitocondria, ¿por qué no? Que la prueba sea una entrevista a la mitocondria, que la prueba sea efectivamente cómo yo puedo hacer un radioteatro sobre el Quijote de la Mancha. Entonces, capítulo 3 que ustedes tienen que leer, lo transformamos en un radioteatro. Costó, había que intencionar mucho a los docentes, pero en algunos casos, no siempre, se podía lograr. 16 programas sobre educación, ciencia, cultura, sexualidad, familia, consumo de drogas, por supuesto, música, migración, amor, como un gran campo simbólico que es un tema para las nuevas generaciones y que no está mediatizado en el aula, el amor, las relaciones psicoafectivas, etc. 18 docentes y directivos capacitados en lenguaje radial. Ahí yo creo que es una apuesta interesante porque se depositó en los adultos la responsabilidad, no solamente de que la herramienta continuara. Muchas veces en este espacio de aula son intervenidos los directores o orientadores o jefes de UTP, son pasadores de agua. Si los chicos se portan bien, te presto los equipos y ustedes juegan a hacer radio el recreo. Si te portaste mal, te quito el beneficio. Entonces nosotros tratamos de que el beneficio fuera para ellos, no lo utilizaran como moneda de cambio de la estructura jerárquica que es la escuela. Te portas bien, premio; te portas mal, castigo. Hicimos 4 foros radiales, 5 debates y 4 transmisiones de actividades curriculares. Es decir, Día de la Chilenidad, la radio del colegio la transmite por streaming. Entonces entrevistamos a la pareja de que bailó cueca, entrevistamos a la profesora que está organizando, hacemos del acto, que es algo obligatorio y casi aburrido para los estudiantes, lo hacemos una significación mediática. Lo transformamos en un hipertexto porque se transmite, se hace por redes sociales, traemos audios por WhatsApp, un hipertexto que se construye con diferentes soportes, que sea una fiesta, no sé si fiesta, pero por lo menos una significación comunicacional básica. También tuvimos como resultado un uso efectivo de TICs en el aula. Es diferente cuando tú llevas un computador, una consola de sonido, 4 micrófonos, un parlante, y los estudiantes, los compañeros y compañeras son los que ejecutan el radiocontrol, no es el docente, no es el tío de la radio. El primer módulo efectivamente es técnico. Tenemos que partir por lo técnico. Si no engancho por lo técnico, con edición de audio, con transmisión, con mezcla de vistas, no se me engancha nadie. Yo no puedo llegar a contarle lo que es la radio, ni con Marconi, ni con Edison, no puedo. Eso también nos trajo nuevos equilibrios de poder, porque efectivamente el que es más discursivo, que nos pasaba en colegios que tenían alta población migrante, por ejemplo, el migrante colombiano, el migrante peruano tiene más cultura radial, hay más medios públicos, hay más medios, más cultura de consumo de radio. El chileno no. Entonces, ¿qué pasaba con el compañero silencioso, silenciosa, que sí se manejaba mucho con el computador? Él tenía el poder ahora. Él era el que podía editar, el que podía transmitir, el que podía darle la salida a otros que son los que tenían el equilibrio, o sea, la potestad del lenguaje. Y también mucha educación de medios, que era lo que también tocaba el compañero, el colega, sobre una reflexión crítica sobre el rol de los medios y redes sociales. ¿Qué es lo que hoy día consumimos? ¿Qué es lo que hoy día siguen ustedes? Inmediatamente los estudiantes generaron redes de Facebook, redes de WhatsApp, donde no competían, pero como sabían que había otros colegios también con la misma intervención, escuchaban el debate radial del colegio 1 para ver que yo lo podía hacer mejor. Si en el radioteatro del colegio 1 era la entrevista a la mitocondria, nosotros hacíamos una entrevista a otra persona, no sé, a otro personaje o espacio sujeto al currículum. Hay un video que no lo vamos a ver. Como aprendizajes hay 4 puntos fundamentales. Primero, a nivel de tecnologías de la información y la comunicación, el podcast como medio educativo. Cómo efectivamente esta entrevista a la mitocondria, el relato del Quijote de la Mancha, una entrevista ficticia a Dulcinea del Toboso podía servir para pasar la materia el próximo año. Podía servir para que otros compañeros estudiasen la misma materia y que de un libro de lectura que no iban a leer nunca. Las comunidades de aprendizaje en torno a saberes tecnológicos. El que sabía editar, o la chica que sabía editar, muchas veces también pasaba eso, que era la mujer la que sabía controlar. Entonces había una nueva composición de poder del rol femenino. No eran los hombres solamente los que sabían editar, había muchas compañeras, niñas de 12, 14, 16 años que editaban, que controlan, que te abren, que tienen todo controlado el sonido, entonces pasaba algo distinto. Y el saber tecnológico se conformaba como un espacio de saber que se daba innato. Nosotros no teníamos que intervenir esa nueva configuración del saber. Se modifican los roles y liderazgos clásicos, hay nuevos espacios de aprendizaje, esfera virtual. La radio seguía funcionando aún cuando no transmitíamos,
a través de los grupos de Facebook o de WhatsApp. O todos iban a escuchar, subió el radioteatro del Colegio 1. A ver, ¿cómo les quedó? Les quedó feo, feo, profe. A nosotros nos va a quedar mejor. Esa competencia era virtual. Jamás los colegios se vieron. Jamás la gente de la radio se conocieron. La vigencia del código sonoro, por supuesto, que era también uno de los hitos que queríamos mostrar, y la espontánea adaptación a redes sociales. A nivel del rol del periodista, del comunicador, es interesante porque nos dábamos cuenta que, y también es un tema para pensar las mallas curriculares, la necesidad de nuevas competencias profesionales, que nos saquen de pensar el periodismo como una entrega de recetas básicas, sino que nos ponga como profesionales garantes del derecho a la comunicación, que es una cosa que igual los periodistas no pensamos. Y también como un educador de códigos comunicativos, como un DJ que puede remezclar lo que tú estás leyendo en Facebook con lo que la compañera trae de su vida cotidiana, con lo que pasa en el colegio. Cómo yo como comunicador soy capaz de remezclar eso para un nuevo producto mediático. Y a la vez también producir y dirigir diálogos comunitarios. Nos dimos cuenta que la radio sigue siendo un dispositivo apropiado para dispositivo apto para la elaboración de contenidos curriculares, para dar valor a procesos fuera del aula, lo que pasaba en la radio en los recreos, con las comunidades haitianas bailando, las chicas bailando afuera en el recreo, que no bailaban las chilenas, pasaban cosas interculturales que no estaban predichas ni pensadas por nosotros en la radio escolar, y hacía que las chilenas, o hay que decirlo, las compañeras haitianas discriminadas pasaran a ser modelos para ver cómo yo bailaba como ellas, en un recreo. Todo por una música que estaba sonando, una animación que estaba pasando en un recreo. Se piensan nuevas formas de evaluación de aprendizaje, lo que yo les contaba, efectivamente, cómo yo puedo evaluar que un grupo de estudiantes quede con un conocimiento. Y se redefinen las relaciones entre la comunidad educativa. Si yo entrevisto a la tía que hace el aseo, al tío que vende no sé qué, al tío jardinero, yo conozco otras cosas de personas que veo todos los días. Yo veo que el profesor, que era el inspector más estricto, es un gran locutor y quiere locutear toda la mañana en un acto cívico. Entonces se cambian las relaciones de poder. Las apuestas que siguen efectivamente después es pensar al docente como agente comunicador, que siempre obviamente lo es, pero hay que pensarlo como un agente comunicador 2.0 o a esta altura 3.0. Los cambios necesarios en las relaciones de género, efectivamente, para pensar cómo lo que yo conté efectivamente de las tecnologías y la revolución femenina, o cómo las mujeres son mucho más dadas para hacer cosas de visibilización pública que los hombres, no sé, se dan a ciertas edades. Una esfera virtual de socialización de logros, los logros son socializados en un espacio donde los profesores no tienen acceso. Entonces los estudiantes ven sus logros y ven en función de los me gusta, de los comentarios, les quedó muy buena la entrevista, que bueno, nosotros hacemos otro mejor, y ese espacio no era compartido por los docentes. La radio como un dispositivo de transformación de estructuras y la experimentación radial por sobre los formatos rígidos. En ninguna parte enseñamos lo que era una noticia radial. En ninguna parte enseñamos lo que era un programa de radio. Dejamos que se experimentara, que se nutriese solo. Entonces algún compañero de sexto básico de un colegio Copiapó podía recuperar la herencia de su abuela con hierbas medicinales. Otra compañera podía recuperar el miedo que tuvo cuando fue al aluvión, porque lo hicimos mucho en función de rescatar la experiencia del aluvión. También como contención psicológica. El grupo no lo tenía como pensado, pero en el fondo salieron muchas más historias y audios de niños y niñas que se acordaban cómo fue perder el colegio, cómo fue que el colegio quedara lleno de barro, cómo fue escuchar el sonido del aluvión cuando venía de la cordillera. Y por ahí me quedo para no también pasarme del tiempo. Muchas gracias.